Un niño quedó atrapado en un oscuro granero y escuchó el susurro de un caballo herido, pero lo que descubrió en la penumbra cambiaría todo. Suscríbete para más historias que estremecen el corazón y despiertan el alma. El viento arrancó con furia el viejo toldo de lona sobre el granero y lo lanzó contra el poste central con un estruendo seco. Juan Carlos retrocedió un paso, sintiendo cómo las astillas crujían bajo sus pies. Doña Rosa estaba justo detrás de él, sujetando la linterna como si fuera un talismán contra la tormenta que azotaba San Vicente. «¡Entremos, mijo!», exclamó ella, su voz firme, aunque el cuerpo temblándole. El granero estaba semiabierto, la puerta de madera balanceándose como si respirara. Dentro, la oscuridad lo envolvía todo, y un olor rancio a heno viejo y humedad se filtraba en el aire. Juan Carlos inhaló con fuerza y siguió a la abuela al interior. Apenas dio 2 pasos cuando la linterna iluminó una figura tremulante al otro lado del pasillo. Un caballo, grande, de pelaje ennegrecido por el barro de la tormenta y con una herradura colgando de un costado como un símbolo de abandono. El animal alzó la cabeza y lo miró. Sus ojos, de un café claro lleno de miedo, parecían implorar. «Trueno, Doña Rosa», murmuró él. «¿Cómo llegó aquí?». El rayo iluminó el granero y por un instante el relámpago dibujó en la pared una silueta que no habían visto. Huellas recientes de botas, estables en el polvo del suelo. El caballo reculó, sacudió la crin y relinchó un débil sonido. Doña Rosa dio un paso al frente y exhaló un suspiro. «No lo sé, pero tenemos que actuar rápido». Las gotas golpeaban el tejado con insistencia metálica. Juan Carlos sintió el frío filtrarse por los coletones de su camisa. La humedad se pegaba a su piel. No era lugar para el miedo, pensó, aunque su corazón latía con fuerza. Doña Rosa encendió el teléfono para revisar la linterna de repuesto en el bolsillo interno de su saco de mezclilla. Un golpe en la pared, o eran cascos, reverberó en el granero y el caballo se desplazó con brusquedad hacia ellos. Juan Carlos alzó la mano, intentando calmarlo. «Shh, tranquilo», susurró mientras avanzaba hacia Trueno. El caballo tembló y el aire se llenó del olor a paja mojada y sudor equino. Juan Carlos extendió la mano, temblando, y luego la apoyó en el lomo del animal. Trueno no se apartó, pero tensó sus músculos. Doña Rosa lo observó con ojos llenos de años y sabiduría rural. «Voy por la manta de lana, la que está en el granero viejo», dijo la abuela, girando sobre sus talones y saliendo de la penumbra. Juan Carlos se quedó solo con Trueno. Cada aliento del caballo le sacudía el pecho como un aviso. El granero crujía, el toldo rasgándose al viento, y el sonido del aguacero parecía un tambor de guerra. ¿Por qué estaba ese caballo allí? ¿Qué había sucedido? No podía todavía formular la pregunta completa. Volvió la abuela con la manta y la desplegó sobre un montón de heno viejo en el rincón. Con movimientos lentos, colocaron la manta y el caballo bajó la cabeza, deslizándose hacia ese nuevo lecho improvisado. Juan Carlos estuvo a su lado y susurró: «Se llama Trueno, ¿verdad?». El caballo alzó la cabeza, lo miró de nuevo y el relincho suave sonó como un eco en la nave del granero. Juan Carlos sintió un nudo en la garganta, el reconocimiento. Y esa palabra, Trueno, parecía cargar con más que un nombre. «Así se llamaba», confesó Doña Rosa, «pero se perdió hace años, hasta hoy». Un rayo iluminó la puerta abierta del granero y quedó enmarcada la figura de alguien observando desde la lluvia. Juan Carlos lo vio fugazmente, una silueta humana, sombrero caído, brazos cruzados. No dijo palabra, y luego se esfumó entre la cortina de agua. El silencio lo aplastó todo. Doña Rosa apagó la linterna por un instante. El granero quedó sumido en la penumbra otra vez. Juan Carlos escuchó los latidos de su propio corazón, el susurro del heno al pisarlo y algo más. Un leve quejido del caballo. No era solo el trauma, había dolor viejo, rencor disfrazado de silencio. «Tenemos que averiguar quién lo dejó aquí», dijo la abuela en voz baja.
No fue accidente, mijo. Trueno guarda algo. El niño asintió, sus ojos brillando con la extraña mezcla de emoción y temor. Afuera, la tormenta continuaba sin tregua. El toldo levantado se agitaba como un fragmento de cielo roto. Un crujido fuerte detrás de ellos lo sacó de su trance. La puerta principal del granero se cerró de golpe. La linterna osciló en una sombra alargada. Trueno se incorporó de golpe, las patas resollando. Juan Carlos dio un paso atrás. «Abuela», susurró. La abuela levantó la linterna. Su rostro, iluminado por el haz, estaba solemne. «Alguien vino por él», dijo, «y debemos estar listos». La tormenta, el caballo, el granero, era solo el inicio. Juan Carlos se hundió en la certeza de que su rutina tranquila con la abuela había estallado en 1000 pedazos. El susurro del caballo herido no se detendría hasta que alguien hiciera caso, y él sabía que lo haría. La mañana siguiente amaneció sin lluvia, pero con un frío que se metía entre los huesos. Juan Carlos salió al patio con los zapatos aún húmedos de la noche anterior. El cielo, cubierto por nubes bajas, parecía pesar sobre los techos de lámina del pueblo. La tierra olía a barro fresco, a campo mojado. En la cocina, doña Rosa calentaba atole en la estufa de leña. Él tomó su taza y, sin decir palabra, se fue al cuarto que compartía con los viejos baúles de la familia. Abrió el más grande, aquel con candado oxidado que nunca cerraban bien, y sacó un paquete de cartas amarradas con una cinta azul desteñida. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared de adobe. La primera carta, escrita con pluma negra y letra apretada, estaba fechada 5 años atrás. «Mi querido Juanchi, aquí en Lima todo es diferente. Las calles son ruidosas y la gente siempre tiene prisa». Leyó en voz baja, como si las palabras tuvieran un eco dentro del pecho. Esa letra era lo único que le quedaba de su mamá. No había vuelto, no llamadas, no mensajes. Solo esas cartas, siempre optimistas, siempre prometiendo visitas que nunca llegaron. «¿Por qué dejaste de escribir?», murmuró, la voz quebrándose sin que nadie lo oyera. Revisó otra más y luego otra. Las palabras cambiaban con el tiempo. Al principio había cariño, ternura, pequeñas anécdotas. Después, frases más frías, menos frecuentes, hasta desaparecer por completo. Un golpe en la puerta lo sacó del trance. Era doña Rosa. «Ya está el desayuno, mijo. Pero si quieres estar solo, te guardo un tamal». «No, ya voy», dijo Juan, pero no se movió. Doña Rosa entró sin esperar. Lo vio con las cartas en el regazo. Se agachó junto a él y puso una mano suave en su hombro. «Tu mamá te quería, Juan. Las cosas se complican allá en la ciudad. Uno a veces no sabe cómo volver». Él no respondió. Su mirada seguía clavada en la última hoja, una que no recordaba haber leído antes. La tinta era distinta, más apurada, casi ilegible. «Juan, si algo me pasa, prométele a la abuela que cuidarás de ella. Y nunca, nunca te acerques a la Hacienda Cruz. Hay cosas que no entiendes aún». La frase lo congeló. Doña Rosa también la leyó. «¿Esto estaba aquí desde antes?» «No lo sé», dijo él. «Nunca la había visto». La abuela guardó silencio. Respiró hondo y se levantó con dificultad. «Ya es suficiente de cartas por hoy». Juan Carlos apretó el papel sintiendo cómo el corazón le latía en las manos. La mención de la Hacienda Cruz no era casual. Él ya había estado allí, ya había encontrado al caballo, ya había visto esos ojos que pedían algo más que comida o agua. «¿Qué pasó con esa hacienda?», preguntó. Doña Rosa se detuvo en la puerta. «Es vieja, como sus secretos», y se fue. Juan se quedó ahí, con la carta en la mano, sabiendo que el silencio de su madre escondía más que el abandono. Había una historia rota, enterrada entre líneas y palabras que no fueron dichas. Afuera, el viento volvió a levantar una nube de polvo. Trueno estaba en ese granero, herido, olvidado, y ahora vinculado con su madre. El frío ya no venía de afuera, estaba adentro, entre las palabras de esa carta. Y por primera vez, Juan Carlos sintió que tenía que hacer algo más que esperar respuestas. Tenía que salir a buscarlas. La tarde cayó sin aviso.
Las nubes que al mediodía parecían solo decorado del cielo, empezaron a cerrarse como un telón gris sobre San Vicente. El aire se puso pesado, eléctrico, y luego vino el primer trueno. No uno cualquiera, ese que sacude el pecho y hace que los pájaros huyan en desbandada. Juan Carlos iba camino al arroyo con una bolsa de pan duro para los patos. Apenas llevaba 20 pasos cuando el cielo se partió en dos y el agua comenzó a caer con furia. No eran gotas, eran latigazos. Corrió hacia el árbol más cercano, pero no servía de nada. El viento azotaba en todas direcciones. Las ramas se sacudían como si fueran a romperse. A lo lejos, vio la estructura del granero viejo, el mismo al que nadie quería acercarse desde hacía años. «Ni modo», murmuró entre dientes, cubriéndose la cabeza con la bolsa. «No me voy a quedar aquí como espantapájaros». Cruzó el potrero entre charcos y lodo hasta llegar al portón del granero. Estaba entreabierto, apenas sostenido por una bisagra oxidada. Lo empujó con fuerza y entró. Adentro, la oscuridad era casi total. El sonido del agua golpeando el techo de lámina era ensordecedor. El olor a moho, tierra húmeda y madera vieja lo envolvió como una manta pesada. Juan Carlos sacudió el pelo empapado y buscó a tientas algo para sentarse. «Solo es un ratito», se dijo. «En cuanto baje la lluvia, me voy». El granero tenía una estructura amplia, con algunos bloques de heno en desorden y herramientas abandonadas en un rincón. Caminó hacia el fondo, donde recordaba que había una banca o algo parecido. Justo al cruzar una columna, sintió cómo la puerta se cerraba de golpe con un estruendo seco. Se dio la vuelta, corrió hacia ella y empujó. Nada, atascada. «No, no, no, no». Volvió a empujar con el hombro. Intentó girar la manija. La puerta estaba trabada desde afuera, como si alguien o algo la hubiese cerrado. El estómago se le hizo un nudo, tragó saliva, respiró hondo. «Tranquilo, es solo viento». Se cerró sola, pero algo en su instinto le decía lo contrario. El silencio dentro del granero era demasiado denso, como si lo estuviera observando alguien. Se giró despacio. Ahí, en el rincón más oscuro, vio un bulto. No se movía. Juan entrecerró los ojos. El trueno iluminó brevemente el interior. Un caballo. Grande, quieto, respirando hondo. Dio un paso atrás sin quitarle la vista. El animal no hizo nada. Otro paso. El caballo movió la cabeza. Juan Carlos se detuvo. Sus ojos se encontraron. No había furia en esa mirada. Tampoco miedo. Era otra cosa. Como si el caballo reconociera algo en él o esperara algo. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja. El caballo no respondió claro, pero soltó un bufido largo, suave, que parecía un suspiro. Juan Carlos sintió que el corazón se le apretaba. Había algo mal en ese lugar, y no era solo la tormenta o la puerta cerrada. Era ese animal, ese silencio, ese olor a viejo que no venía del heno, sino del abandono, como si el granero guardara una historia que nadie quería contar. Se acercó un paso. El caballo no se movió. «¿Estás herido?». Vio entonces una línea de sangre seca en la pata delantera. El caballo ladeó la cabeza como si entendiera, y en ese instante, mientras el granero temblaba con otro trueno, Juan Carlos supo que no estaba ahí por casualidad. Ni él, ni el caballo, ni la tormenta. La oscuridad del granero era tan espesa que parecía tragarse los sonidos. Solo se oía el golpeteo insistente de la lluvia sobre el techo y algún que otro crujido de madera vieja cediendo al tiempo. Juan Carlos se quedó quieto, tratando de que su respiración no hiciera eco. El caballo seguía ahí, inmóvil, como si también estuviera escuchando. Entonces lo oyó. No fue un relincho, ni un golpe, fue un susurro suave, apenas un roce de aire, como un gemido ahogado desde el rincón más profundo. Juan Carlos giró la cabeza lentamente. No había nadie más, no podía haber nadie más, y sin embargo, el sonido volvió, esta vez más claro, como si el granero respirara con él.
¿Quién está ahí? Nada, solo silencio. El caballo no se movía, pero algo en su postura había cambiado. Ahora lo miraba fijamente. Los ojos grandes, con ese brillo opaco de quien ha visto demasiado y ya no espera nada. Juan Carlos sintió que el miedo lo apretaba por dentro, pero no retrocedió. Dio un paso, luego otro, hasta quedar a 1 metro del animal. El caballo ladeó la cabeza y un rayo iluminó por un segundo su lomo marcado. Tenía cicatrices, no una, varias, largas, irregulares. ¿Te lastimaron? El caballo exhaló fuerte por la nariz, un sonido áspero, como si la pregunta lo incomodara. Juan Carlos se agachó con lentitud, con la palma extendida hacia el suelo. Estaba empapado, cubierto de barro, pero no le importaba. Necesitaba hacer contacto, de alguna forma. No te voy a hacer daño, susurró. Lo juro. El animal parpadeó, como si entendiera. Avanzó medio paso. La madera crujió bajo su peso. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Juan Carlos no se movió. Estaba acostumbrado al silencio, pero ese silencio, ese no era suyo. Era de alguien que había estado solo por demasiado tiempo. La cabeza del caballo bajó lentamente. Juan Carlos sintió el aire cálido del animal en sus dedos. No tembló. Tocó la frente húmeda del caballo, despacio, como quien roza un recuerdo. En ese instante, algo hizo clic. No en el granero, sino dentro de él. Una certeza. No estaba soñando. No era producto del encierro ni de la lluvia. Ese caballo estaba ahí por una razón. Y esa razón tenía que ver con él. El susurro volvió, esta vez más claro, pero no venía del caballo. Juan Carlos se quedó helado. A su izquierda, entre los tablones rotos de la pared, el sonido se filtraba como si alguien hablara desde el otro lado. Era una voz humana, baja, urgente, como una advertencia. «No debiste entrar». El corazón se le subió a la garganta. Se giró buscando la fuente, pero no había nadie, solo las sombras que se estiraban con cada relámpago. Tragó saliva, se puso de pie y miró al caballo. «¿Tú también lo oíste?» El animal agitó las orejas, inquieto. Retrocedió un paso. Juan Carlos sintió el pánico trepándole la espalda, pero algo lo detuvo. Una sensación extraña, como si en medio de esa amenaza hubiera también una guía. No estaba solo, pero no de la forma que había pensado. El susurro no era un aviso, era una invitación. El granero escondía algo, el caballo lo sabía. Y Juan Carlos estaba a punto de descubrirlo. El día amaneció envuelto en neblina, como si el pueblo entero hubiera decidido guardar silencio después de la tormenta. Juan Carlos salió temprano, con una bolsa colgando del hombro. Dentro llevaba 2 manzanas, un puñado de avena y una botella con agua. No dijo nada a doña Rosa, solo le dejó una nota en la mesa. «Voy al campo». Cruzó el terreno fangoso que separaba su casa del viejo granero. Las botas se le enterraban con cada paso, pero no frenó. Algo en su pecho latía distinto, más rápido, más fuerte, como si supiera que lo que pasó anoche no fue cualquier cosa. Cuando llegó, empujó la puerta despacio. Crujió igual que la noche anterior, pero esta vez no dio miedo, solo respeto. Dentro, todo seguía en silencio. El aire aún olía a humedad y madera vieja, pero ahora también había algo más, el rastro tenue del calor que quedó tras una presencia viva. El caballo estaba ahí, de pie, al fondo, junto al montón de heno. Lo miró, no se movió. «Volví», dijo Juan como si tuviera que justificarlo. «Traje comida». Se acercó un poco, sin invadir su espacio. Abrió la bolsa y sacó una manzana. La dejó sobre un balde caído, como una ofrenda. El caballo ladeó la cabeza, pero no avanzó. Tampoco retrocedió. «Te la dejo aquí, por si quieres». Juan dio 2 pasos hacia atrás y se sentó sobre una tabla. El animal lo observaba. Ambos guardaron silencio. Afuera los pájaros habían vuelto a cantar. Dentro solo el leve resoplido del caballo llenaba el aire. Pasaron minutos, muchos, hasta que el caballo, con movimientos lentos, se acercó al balde. Olfateó la manzana,
La mordió con cuidado. Un crujido suave quebró la tensión. Juan sonrió, sin hacer ruido. Sabía que te iba a gustar. El caballo comió despacio. Luego levantó la cabeza y lo miró de nuevo. Sus ojos eran distintos ahora, menos tensos, más curiosos. Juan extendió la mano como la noche anterior. Esta vez, el caballo no se apartó. Le tocó el hocico, suave, cálido. Eres más valiente de lo que pareces, y más terco también. El animal resopló, como si respondiera, ¿sabes? Creo que tú y yo tenemos algo en común. También me dejaron solo una vez. El caballo bajó la cabeza y la apoyó por un segundo contra su hombro. Fue apenas un instante, pero suficiente. Juan se quedó ahí, sin moverse, sintiendo el peso real de ese gesto. No era solo agradecimiento, era confianza. De pronto, algo se movió fuera del granero, un crujido de ramas. El caballo levantó las orejas, alerta. Juan se puso de pie de inmediato. Corrió hacia la puerta y entreabrió apenas. Nada, solo el campo, la neblina disipándose, el viento leve entre los árboles. Pero había algo más, una pisada en el barro, reciente. Alguien los había estado observando. Volvió al interior. El caballo lo seguía con la mirada. No le diremos a nadie, ¿vale? Esto es entre tú y yo. El vínculo ya estaba hecho. No necesitaban palabras. Se entendían desde otro lugar, uno donde las heridas no se explican, se reconocen. Juan salió del granero con la promesa firme de regresar, y con la sensación de que por fin algo en su vida había empezado a cambiar. Esa tarde, el sol apenas se colaba entre las nubes y el granero estaba más tranquilo que nunca. Juan Carlos llegó como siempre, con paso firme y la mochila al hombro. Al entrar, el caballo lo saludó con un suave resoplido, como si ya lo esperara. «¿Qué tal, amigo?», le dijo. «Hoy te traje algo mejor que manzanas». Sacó una bolsa de zanahorias que había tomado en casa sin mucho permiso. Trueno las olfateó enseguida y dio un pequeño paso hacia él. Juan sonrió, sintiendo que esa confianza iba creciendo poco a poco, como una plantita que apenas rompe la tierra. Después de alimentarlo, Juan se puso a curiosear entre los rincones del granero. Sabía que ese lugar había sido importante alguna vez. Había demasiadas cosas viejas, guardadas sin orden, como si alguien las hubiera dejado ahí a la carrera y nunca volvió. En una esquina, debajo de unas tablas partidas, vio algo que brillaba. Se agachó y removió con cuidado. Era una placa de metal, sucia, oxidada por los años. La limpió con la manga de su suéter y leyó en voz alta: «Trueno». El nombre estaba grabado con firmeza, en letras elegantes. Abajo, más pequeño, decía: «Hacienda Cruz, San Vicente». Juan sintió un escalofrío, no por miedo, sino por lo que significaba. No era solo un nombre puesto al azar, era una identidad, un pasado. Volteó a ver al caballo, que lo miraba desde el centro del granero. Lo sostuvo con la mirada. «¿Así te llamas?». «Trueno». El caballo agitó las orejas, como si reaccionara al sonido. Juan se acercó con la placa entre las manos. «¿Te lo quitaron? ¿Te sacaron de allá?». Se sentó en el suelo con la espalda contra el muro y la placa sobre las piernas. Ahora todo empezaba a encajar, la advertencia en la carta de su madre, el rechazo de Matilde a que se acercara a esa parte del campo, el susurro en la noche. Ese caballo no solo estaba herido, estaba escondido. Juan apretó los dientes. No sabía por qué Trueno estaba ahí, ni quién lo había lastimado, pero algo dentro de él ardía. No era justo. Nadie, ni un animal, merecía cargar con un pasado roto sin que alguien lo ayudara a entenderlo. «Voy a saber qué te pasó. Te lo prometo». Ese fue el momento en que dejó de ser un niño que visitaba a un caballo. Ahora tenía una misión. Esa noche, ya en casa, esperó a que doña Rosa se durmiera. Caminó en silencio hasta el viejo armario de la sala. Abrió una gaveta llena de papeles, libretas y recibos. Buscó entre los documentos antiguos hasta dar con una carpeta que tenía el sello del registro de propiedades. Y ahí estaba, Hacienda Cruz. Una lista de animales, nombres, fechas,
Todos los caballos tenían un número de identificación, pero uno estaba tachado, Trueno. A un lado, una anotación en rojo, retirado, no apto. Juan Carlos sintió una mezcla de rabia y tristeza. Lo habían descartado como si fuera una herramienta rota. Cerró la carpeta con cuidado y volvió a su cuarto. Sabía que al día siguiente tenía que volver al granero, no solo para cuidar a Trueno, sino para empezar a juntar las piezas de una historia que por alguna razón todos habían querido olvidar. El sol caía con fuerza esa mañana. Juan Carlos caminaba por el borde del terreno, justo donde la cerca de alambre separaba su camino del campo abierto que pertenecía, según todos en San Vicente, a la señora Matilde Cruz. Nadie hablaba mucho de ella. Vivía sola en su hacienda, con empleados que iban y venían sin hacer ruido y con una mirada que parecía atravesarte cuando pasaba por el pueblo. Juan Carlos no la había visto en años. Pero ese día, mientras cruzaba rumbo al granero, sintió algo distinto, un zumbido en el aire, una incomodidad. Se dio la vuelta, la vio, parada a lo lejos, en el porche de su casa. Vestía de oscuro, con las manos cruzadas sobre el bastón de mango tallado que todos sabían que era de su padre. La estaba mirando fijo, no sonrió, no saludó, solo lo miró. Y Juan sintió cómo se le apretaba el pecho. Siguió caminando fingiendo que no pasaba nada. Apretó el paso hasta el granero. Al llegar, empujó la puerta y entró rápido. Trueno lo esperaba con los ojos tranquilos, como si supiera que algo andaba mal. «Nos vio», dijo Juan en voz baja, mientras le ofrecía la zanahoria del día. El caballo no reaccionó. Pero sí lo hizo cuando Juan se quitó la mochila. Giró la cabeza hacia la entrada, tensando los músculos. Tranquilo, nadie viene, por ahora. Juan se sentó en su lugar de siempre. Sacó la placa con el nombre. La sostuvo entre las manos como si fuera una llave. «Ella te conoce, estoy seguro». La tensión lo seguía apretando por dentro. La mirada de Matilde no era cualquier cosa. Era una advertencia muda, como si supiera que Juan se estaba acercando a algo que no debía. Esa misma tarde, cuando volvió a casa, doña Rosa lo esperaba en la puerta. Tenía el ceño fruncido. «¿Dónde estabas?» «Caminando nomás. ¿Cerca de la Hacienda Cruz?» Juan se detuvo. «¿Por qué preguntas?» Doña Rosa apretó los labios. Caminó de regreso a la cocina y Juan la siguió. «La señora Matilde vino esta mañana. Dijo que te vio cruzando por sus terrenos, que no quiere niños cerca de sus cosas». El silencio se volvió pesado. «¿Qué le dijiste? Que eres un niño bueno, que no andas metido en nada raro». Pero me miró como si no me creyera. Juan bajó la mirada. Sintió rabia, pero también algo más difícil de nombrar. Culpa, quizás. «¿Qué pasa con esa mujer?», soltó sin pensar. «¿Qué tiene ella que esconder?» Doña Rosa se giró rápido. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y cansancio. «No preguntes lo que no estás listo para saber». Juan la miró. No dijo nada, pero por dentro algo se rompió. Esa noche, mientras intentaba dormir, volvió a ver la mirada de Matilde, fría, controlada y nerviosa. No era solo desconfianza, era miedo. Y si ella le tenía miedo a un niño, entonces Juan estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba. La noche estaba en silencio, pero en la casa de doña Rosa algo vibraba en el aire. Juan Carlos cenaba en silencio, picando el arroz sin hambre. La cabeza la tenía lejos, en el granero, en la mirada de Trueno, en la placa con el nombre, en la señora Matilde. Doña Rosa servía café sin decir mucho, pero lo miraba de reojo. Sabía que algo lo traía inquieto. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Juan de pronto. Ella levantó la vista. «Depende de qué tan pesado sea. La familia Cruz siempre fue así». Doña Rosa se quedó quieta. Sopló su taza, pero no tomó. Así como, fría, mandona, como si todo lo que tocan lo quisieran enterrar. La mujer lo observó un rato. Luego se acomodó en la silla con calma. «Cuando yo era joven, esa familia era otra cosa. Tu bisabuelo trabajó en esas tierras
y los Cruz eran conocidos por una sola cosa: sus caballos. Juan se inclinó, más atento que nunca. Tenían ejemplares que la gente venía a ver desde otros pueblos. Uno en especial, un potro que nació en un invierno durísimo. Decían que tenía fuego en las patas, que corría como si escapara del mismísimo trueno. Juan levantó la vista, los ojos abiertos. ¿Cómo se llamaba? Doña Rosa bajó la voz. Trueno. Un silencio denso cayó entre los dos. Juan sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y qué le pasó? Ella miró la ventana, como si la respuesta estuviera allá afuera, flotando entre sombras. Un día desapareció, así nomás. Dijeron que se había soltado, que huyó, pero nadie lo creyó. Un animal así no se va por su cuenta. Algo pasó. Juan tragó saliva. ¿Y nadie preguntó? ¿Nadie hizo nada? Los Cruz no daban explicaciones. Y en este pueblo, hijo, hay cosas que uno aprende a no tocar. El que pregunta mucho termina cargando lo que no le toca. Juan se quedó callado, pero por dentro, cada palabra de la abuela era como una chispa. Yo lo vi, abuela. Doña Rosa frunció el ceño. ¿A quién? Al caballo, a Trueno. Está vivo, está en el granero viejo, herido, solo, pero es él. Lo sé. Ella lo miró como si no pudiera creerlo. ¿Estás seguro? Tiene la placa, tiene las marcas, tiene esa mirada. Doña Rosa apretó los labios. La taza en su mano tembló apenas. Entonces, mijo, si es él, no vas a estar tranquilo hasta saber toda la verdad. Juan asintió. Y por primera vez sintió que su abuela no lo iba a detener. ¿Y Matilde? Matilde sabe lo que pasó, pero no quiere recordar. Juan miró el reloj de pared. Tic, tac. La verdad estaba más cerca, pero con ella también los secretos. Y él ya había cruzado una línea. No podía parar. La mañana se sentía distinta. Ni una nube en el cielo, pero Juan Carlos caminaba con la frente fruncida y los puños apretados dentro de los bolsillos. Las palabras de Doña Rosa le daban vueltas en la cabeza. Trueno no se había perdido. Lo habían hecho desaparecer. Y si alguien lo escondió, fue por algo que nadie quería contar. Llegó al granero sin hacer ruido. Trueno estaba echado, respirando despacio, como si al fin hubiera encontrado un rincón donde descansar sin miedo. Cuando lo vio entrar, levantó la cabeza y relinchó muy bajo, como saludando. «Hola, amigo», susurró Juan. «Hoy vengo a mirar bien». Se acercó despacio, sin la bolsa de comida, sin la manta. Esta vez venía solo con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Se arrodilló a su lado y empezó a pasar la mano por el lomo. Al principio sintió solo el pelaje áspero, la piel caliente, pero conforme avanzaba notó algo más: pequeñas elevaciones, líneas, cicatrices. «¿Qué te hicieron?» Trueno se removió apenas. No parecía molesto, solo resignado. Juan apartó un poco el pelo y ahí estaban. 3 cicatrices largas, paralelas como latigazos, o algo peor. En una de las patas, justo por encima de la herradura suelta, otra marca más profunda, con forma de B invertida. Sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, pero no le salían las palabras. «Te lastimaron», murmuró al fin. «Te hicieron esto a propósito». El caballo bajó la cabeza, como si confirmara lo que Juan ya sabía. No fue un accidente. No te soltaste. Te sacaron. Te escondieron. Y nadie dijo nada. La rabia le subió de golpe. Quiso gritar, golpear una pared, ir hasta la casa de Matilde y echarle en cara todo. Pero se contuvo. Trueno necesitaba calma, no tormentas. Se quedó ahí, acariciándolo, sintiendo cada una de esas marcas como si fueran propias. Las cicatrices no solo estaban en el cuerpo del caballo, también en su forma de mirar, en ese silencio que cargaba. En ese momento, un crujido en la madera lo hizo girar. La puerta del granero estaba apenas entreabierta. Juan se levantó de golpe y caminó hacia ella. Salió al exterior, pero no vio a nadie. Solo el campo vacío, el viento suave y el mismo rastro de pisadas que había visto días antes. Alguien los vigilaba. Otra vez, volvió adentro con el corazón acelerado. Trueno seguía en su sitio,
tranquilo pero alerta. Nos están viendo, lo saben, saben que estoy aquí contigo. El caballo golpeó el suelo con una pata, como si también lo sintiera. Juan lo miró con firmeza. No me voy a ir, no te voy a dejar. Se acercó de nuevo, le tocó la frente y le habló como si hablara con un hermano. Te juro que voy a descubrir la verdad, aunque tenga que enfrentarme a todos. Trueno cerró los ojos un instante, y en ese silencio entre los dos, Juan entendió algo. No era el único que cargaba cicatrices que nadie veía, pero él sí iba a hablar. Él sí iba a pelear, porque el abandono ya no era solo una historia del pasado, ahora era personal. La mañana se sentía distinta, ni una nube en el cielo, pero Juan Carlos caminaba con la frente fruncida y los puños apretados dentro de los bolsillos. Las palabras de doña Rosa le daban vueltas en la cabeza. Trueno no se había perdido, lo habían hecho desaparecer, y si alguien lo escondió fue por algo que nadie quería contar. Llegó al granero sin hacer ruido. Trueno estaba echado, respirando despacio, como si al fin hubiera encontrado un rincón donde descansar sin miedo. Cuando lo vio entrar, levantó la cabeza y relinchó muy bajo, como saludando. «Hola, amigo», susurró Juan. «Hoy vengo a mirar bien». Se acercó despacio, sin la bolsa de comida, sin la manta. Esta vez, venía solo con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Se arrodilló a su lado y empezó a pasar la mano por el lomo. Al principio, sintió solo el pelaje áspero, la piel caliente. Pero conforme avanzaba, notó algo más. Pequeñas elevaciones, líneas, cicatrices. ¿Qué te hicieron? Trueno se removió apenas. No parecía molesto, solo resignado. Juan apartó un poco el pelo y ahí estaban. 3 cicatrices largas, paralelas, como latigazos, o algo peor. En una de las patas, justo por encima de la herradura suelta, otra marca más profunda, con forma de B invertida. Sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, pero no le salían las palabras. «Te lastimaron», murmuró al fin. «Te hicieron esto a propósito». El caballo bajó la cabeza como si confirmara lo que Juan ya sabía. «No fue un accidente. No te soltaste. Te sacaron. Te escondieron». Y nadie dijo nada. La rabia le subió de golpe. Quiso gritar, golpear una pared, ir hasta la casa de Matilde y echarle en cara todo, pero se contuvo. Trueno necesitaba calma, no tormentas. Se quedó ahí, acariciándolo, sintiendo cada una de esas marcas como si fueran propias. Las cicatrices no solo estaban en el cuerpo del caballo, también en su forma de mirar, en ese silencio que cargaba. En ese momento, un crujido en la madera lo hizo girar. La puerta del granero estaba apenas entreabierta. Juan se levantó de golpe y caminó hacia ella. Salió al exterior, pero no vio a nadie. Solo el campo vacío, el viento suave y el mismo rastro de pisadas que había visto días antes. Alguien los vigilaba, otra vez. Volvió adentro con el corazón acelerado. Trueno seguía en su sitio, tranquilo, pero alerta. «Nos están viendo, lo saben, saben que estoy aquí contigo». El caballo golpeó el suelo con una pata, como si también lo sintiera. Juan lo miró con firmeza. «No me voy a ir, no te voy a dejar». Se acercó de nuevo, le tocó la frente y le habló como si hablara con un hermano. «Te juro que voy a descubrir la verdad, aunque tenga que enfrentarme a todos». Trueno cerró los ojos un instante, y en ese silencio entre los dos, Juan entendió algo. No era el único que cargaba cicatrices que nadie veía, pero él sí iba a hablar, él sí iba a pelear, porque el abandono ya no era solo una historia del pasado, ahora era personal. Juan Carlos salió del granero como siempre, con los zapatos manchados de barro y las manos con olor a caballo. La tarde estaba tranquila, el cielo claro, pero en el aire se sentía una tensión rara, como si algo estuviera por romperse. Caminaba de regreso cuando la voz lo detuvo. «Muchacho», se giró en seco. Matilde Cruz estaba parada al borde del camino, junto a una vieja cerca de madera. Traía puesto un abrigo gris, las botas limpias y esa expresión de hielo que ya había sentido clavada en la espalda. «¿Usted?» «Sí,
Yo. Se acercó con paso firme, sin apuro, pero con autoridad. Juan Carlos tragó saliva. Intentó mantener la cara seria. ¿Qué hace usted rondando por terrenos que no son suyos? Juan bajó la mirada un segundo, pero luego la sostuvo. No iba a mentir. No podía. Solo camino, no hago nada malo. ¿Y el granero viejo?, preguntó ella sin parpadear. Silencio. El viento levantó un poco de polvo entre ellos. Es un lugar abandonado. Nadie lo usa. Eso no te da derecho a meterte, mucho menos sin permiso. Juan sintió cómo le latía el corazón. Pensó en Trueno, en sus cicatrices, en sus ojos. No quería molestar a nadie, solo me gusta estar ahí. Matilde lo observó con detenimiento. Luego afiló la voz como una navaja. No vuelvas, te lo digo en serio. Hay cosas en ese lugar que es mejor dejar quietas. El niño apretó los puños, como un caballo olvidado. El rostro de Matilde se endureció. No sabes de lo que hablas. Sé más de lo que usted cree. Ella dio un paso hacia él. Lo miró con una mezcla de molestia y algo que casi parecía miedo. Hay historias que no te tocan, Juan, y si sigues metiendo las manos donde no debes, vas a salir lastimado. Juan tragó en seco, pero no retrocedió. No puedo prometerle que no volveré. ¿Ah, no? Le prometí a alguien más que no lo iba a dejar solo. Matilde frunció el ceño. Parecía a punto de decir algo, pero se contuvo. Lo miró unos segundos más, con ojos cansados, como si estuviera peleando consigo misma. Te lo advertí, dijo al fin, y se giró sin esperar respuesta. La vio alejarse, con la espalda erguida y el bastón golpeando la tierra con cada paso. Juan se quedó parado ahí, como si la tierra lo sujetara. Sabía que estaba metido en algo grande, que Matilde sabía la verdad, que había dolor, culpa y secretos enterrados en ese granero. Pero también sabía algo más. Trueno lo necesitaba, y él no iba a fallarle. Aunque eso lo pusiera frente a personas más grandes, más poderosas o más peligrosas. La promesa que había hecho no la rompería, aunque tuviera que cargar con todo. ¿Y si la verdad que todos callan está justo debajo de tus pies? ¿Y si una simple carta puede destruir el silencio de toda una familia? Juan Carlos no sabía que ese día cambiaría todo. Solo estaba barriendo el granero, como cada tarde desde que empezó a cuidar a Trueno, cuando sintió que una tabla del suelo se movía bajo su pie. Era apenas un crujido leve, distinto al resto. Un sonido fuera de lugar, como una respiración que no pertenecía ahí. Se agachó, pasó los dedos por entre las rendijas y notó que una de las maderas estaba suelta, no clavada, solo encajada con torpeza. ¿Qué escondes aquí?, murmuró. Tiró con cuidado y la tabla cedió. Debajo, en medio del polvo y la oscuridad, había un sobre viejo, amarillento, doblado, sellado con una cinta que ya casi no existía. Lo sacó como quien encuentra una pieza de oro. El corazón le latía a 1000 por hora. La abrió con manos temblorosas. Adentro, una carta escrita a mano. La tinta apenas visible. La letra elegante pero temblorosa. Matilde, no puedo más con esto. Sé que tú querías que me callara, que dejara pasar lo de Trueno, pero no está bien. No fue un simple accidente. Yo estaba ahí. Yo vi todo. Juan sintió que el mundo se detenía. Releyó la línea. Yo vi todo. El papel crujió en sus manos mientras seguía leyendo, con el cuerpo encogido y la garganta seca. Tú lo empujaste a salir corriendo. Querías asustarlo, mostrarle a papá que no era tan especial. Pero Trueno se lastimó, cayó. Y tú dijiste que lo llevaran lejos, que nadie debía saber. Me hiciste jurar silencio. El estómago se le revolvió. La voz de Matilde, sus advertencias, su miedo, todo tenía sentido ahora. No sé si algún día lo pagarás, pero yo no puedo con la culpa. Esta carta es mi último intento de decir la verdad. Si alguien la encuentra, que sepa lo que pasó. Firmaba con un nombre que ya conocía, Julián Cruz, su hermano, el que había muerto hacía años en circunstancias poco claras. Juan se quedó ahí, sentado entre el polvo, la carta en las manos y la cabeza dando vueltas. Ahora lo sabía. Trueno no solo había sido traicionado,
Había sido víctima de una venganza pequeña, egoísta, de una mujer que no soportó no tener el control, y su hermano, su propio hermano, lo había ocultado, hasta que no pudo más. Juan guardó la carta en su mochila con manos temblorosas. Se levantó, caminó hacia Trueno, que lo miraba en silencio desde el fondo del granero. «Ya sé por qué estás aquí», le dijo con voz firme. «Ya sé quién te hizo esto». Trueno no se movió, pero sus ojos parecían más tranquilos, como si en el fondo él también hubiera estado esperando ese momento. «No estás solo, ¿me oyes? Yo estoy contigo». Y en ese instante sintió que algo se rompía. No solo el silencio, algo más profundo, la lealtad, la justicia, el valor de decir la verdad, aunque doliera. Esa noche, Juan no durmió. Esperó a que doña Rosa se acostara y bajó al comedor con la carta en las manos. La colocó sobre la mesa y la leyó en voz alta. Necesitaba escuchar cada palabra otra vez. Necesitaba decidir qué hacer. Sabía que si mostraba esa carta, todo en San Vicente iba a cambiar. Matilde era poderosa, respetada, intocable, pero también sabía que no podía quedarse callado. No después de eso. «Mañana», se dijo, «mañana voy a verla». El amanecer lo encontró con los ojos abiertos y la carta doblada en el bolsillo. Desayunó en silencio. No le dijo nada a su abuela. Solo se despidió con un beso y caminó rumbo a la Hacienda Cruz. Cada paso le pesaba, pero no se detuvo. Frente a la puerta de hierro oxidado, levantó el puño y golpeó. 1, 2, 3 veces. Matilde salió. Lo miró como si ya supiera. «¿Qué haces aquí otra vez?» Juan respiró hondo. Sacó la carta. «Vengo por la verdad». La cara de ella palideció. Él no iba a retroceder. Ahora sabía todo y no iba a guardar silencio. Esa noche, San Vicente dormía como si el mundo no guardara secretos. Pero Juan Carlos caminaba con el corazón acelerado, cruzando los linderos de la Hacienda Cruz con la oscuridad cubriéndole la espalda. Llevaba una linterna pequeña en el bolsillo, apenas lo suficiente para no tropezar con las raíces del camino. Había esperado este momento por días, desde que leyó la carta, desde que la cara de Matilde se congeló al verla. Ya no se trataba solo de Trueno. Era todo, el abandono, el silencio, la mentira. Frente al establo principal, la reja oxidada rechinó al abrirse. Juan empujó la pesada puerta de madera. Dentro, el aire olía a cuero viejo, a heno fermentado y a sombra. Encendió la linterna. La luz recorrió el pasillo central donde alguna vez estuvieron los mejores caballos del pueblo. Ahora solo quedaban cobertizos vacíos y telarañas en las vigas. Caminó hasta el fondo. Sabía lo que buscaba. Un viejo archivador cubierto de polvo, medio hundido entre unas pacas de forraje abandonado. Lo movió con esfuerzo y lo abrió. Carpetas, decenas. Pasó hoja tras hoja. Registros de nacimientos, ventas, vacunas. Hasta que lo vio. Nombre: Trueno, raza, mestizo fino, fecha de ingreso, 21 de julio, condición prometedor, temperamento fuerte, observaciones posteriores, comportamiento errático tras accidente en pista, cicatrices, dolor crónico, destino, desechado. Esa palabra le atravesó el pecho. Desechado, como si fuera una cosa, como si el dolor no importara, como si Trueno no hubiera sido nada. Juan apretó los dientes. Quiso gritar, patear algo, pero solo tragó el nudo en la garganta y siguió leyendo. En la parte inferior había una firma, borrosa, pero legible. Julián Cruz. Él lo registró, susurró Juan, y luego lo tachó. Volteó la hoja. Había una nota suelta, más reciente, escrita a mano. No permitir acceso a este expediente. Archivar sin copia. Orden directa. Firmado M. Cruz. Juan bajó la hoja con cuidado. La linterna titiló, como si hasta la batería sintiera el peso del momento. Un golpe seco lo hizo girar. No venía del interior del establo, sino de afuera, como un portazo en la lejanía. Juan apagó la linterna de inmediato. Se pegó a la pared. ¿Quién anda ahí? Se oyó la voz ronca de un trabajador. Los pasos se acercaban.
Juan sintió que el corazón le retumbaba en los oídos. Guardó la carpeta bajo su chamarra, se deslizó por el muro lateral y salió por una puerta trasera medio suelta. Se lanzó al suelo y se arrastró entre los arbustos. El trabajador entró, resoplando, moviendo su linterna de lado a lado. Juan se quedó quieto como una piedra. «Otra vez ese maldito viento», gruñó el hombre, y salió sin mirar bien. Juan se levantó lentamente y corrió hacia los árboles. El archivador se le clavaba en el pecho, pero no lo soltó. Esa noche, al llegar a casa, no pudo dormir. Dejó la carpeta sobre su cama y se quedó mirando el techo, como si buscara respuestas allá arriba. ¿Matilde sabía todo esto desde el inicio? ¿O solo tapó lo que Julián no quiso cargar? Pensó en Trueno, en su mirada rota, en sus cicatrices. Pensó en su propia madre, en la carta que le dejó, en cómo le dijo: «No te acerques a la Hacienda Cruz». Juan ya no era solo un niño que cuidaba un caballo, era el portador de una verdad que podía quemarlo si no la decía a tiempo. Pero también sabía algo más profundo. La historia de Trueno no iba a quedar enterrada, y si nadie quería hablar, él lo haría por todos, aunque lo callaran a gritos, aunque lo intentaran callar para siempre. El sol apenas se filtraba entre las nubes cuando Juan Carlos llegó al granero, con la carpeta escondida bajo la chamarra. Trueno se encontraba de pie, inquieto, como si ya supiera que ese día sería diferente. Juan dejó su mochila en el rincón y caminó hasta el caballo apoyando una mano en su cuello. «Hoy vamos a hablar con la que te falló», le dijo en voz baja, pero no tuvo que ir a buscarla. La puerta del granero se abrió con fuerza y el sonido seco hizo que Trueno se moviera bruscamente, golpeando el suelo con una pata. Matilde Cruz entró, rígida, en silencio. Los ojos de Juan se encontraron con los de ella como dos fuerzas opuestas. Él no se movió, ella tampoco. «¿No sabía que habías aprendido a forzar cerraduras?», dijo Matilde con tono áspero. «Y yo no sabía que alguien podía abandonar a un ser vivo y luego vivir como si nada», respondió Juan sin titubear. Ella frunció el ceño. Su mirada, dura, tembló apenas por un segundo. «Estás hablando sin saber, niño». Juan sacó la carpeta del archivo. La sostuvo con fuerza frente a ella. «¿Esto también lo encontré sin saber?». La mujer miró el papel y por primera vez bajó la vista. «No sabes lo que fue ese día», murmuró. Juan dio un paso adelante. Trueno se tensó. «¿Por qué lo llamaste desechado? ¿Por qué ocultaste el accidente? ¿Por qué lo dejaste aquí tirado como si no valiera nada?». Matilde apretó los labios. Su mano temblaba apenas al sostener su bastón. «Fue un error», dijo al fin. «Un momento de desesperación. Un momento. Le arruinaste la vida a este animal. Y a tu hermano, él se murió cargando con tu culpa». Matilde dio un paso atrás, como si cada palabra pesara más que el anterior. «No tienes idea de lo que era vivir bajo las reglas de mi padre, lo que significaba fallar. Y por eso lo pagó Trueno y Julián, no tú». El granero se llenó de tensión. Trueno respiraba fuerte, moviéndose inquieto. Al ver a Matilde, resopló. Juan sintió cómo el aire cambiaba. «Míralo», dijo él señalando al caballo. «No te ha olvidado, ni tú a él». Matilde se acercó unos pasos. Sus ojos se humedecieron, pero no derramó una sola lágrima. «No quería que lo lastimaran más. Por eso lo escondí. Pensé que si nadie lo encontraba, todo se olvidaría». «Pero él no te olvidó». Trueno levantó la cabeza, miró directo a Matilde y por primera vez desde que lo encontró, relinchó fuerte, un sonido lleno de rabia y de reconocimiento. Ella se estremeció. Juan se colocó entre Trueno y Matilde. Su voz era baja, firme. «No quiero venganza, pero él merece justicia». «¿Y qué piensas hacer?». «No lo sé, pero no me voy a callar». Matilde respiró hondo. Lo miró con algo que ya no era odio, ni desprecio. Era miedo y quizás respeto. «Te vas a meter en problemas». «Ya estoy metido, desde el día que lo escuché susurrar en la oscuridad». El viento sopló fuerte y la puerta del granero se sacudió como si algo la empujara.
Matilde retrocedió sin decir más. Salió despacio, sin amenazas, sin negaciones. Juan se acercó a Trueno, lo acarició detrás de la oreja. El caballo suspiró largo, profundo, como si, por fin, alguien hubiera dicho en voz alta lo que llevaba años guardado en silencio. La verdad había salido, y ya no había vuelta atrás. El silencio dentro del granero era tan denso que se podía sentir en el pecho. Matilde se había quedado de pie, con la vista clavada en Trueno. El caballo respiraba fuerte, sin moverse, pero sus patas marcaban nerviosas el suelo, como si algo viejo y doloroso se agitara por dentro. Juan Carlos no dijo nada. Se hizo a un lado. «Acérquese», le dijo a Matilde. «No va a hacerle daño». Ella no se movió al principio. Luego, como si algo le pesara en los pies, dio 2 pasos. Entonces pasó. Trueno la miró, levantó la cabeza, abrió las fosas nasales y relinchó. Un grito profundo, largo, con fuerza, un sonido que no venía de la garganta sino del alma. Matilde se detuvo en seco. Era como si el relincho le hubiera atravesado el cuerpo. «Te reconoció», dijo Juan, sin quitarle los ojos de encima. Matilde bajó la mirada por fin, no como quien se rinde, sino como quien ya no puede negar lo que es evidente. «Yo», empezó a decir, «yo era una niña cuando lo trajeron. Me pusieron a entrenarlo. Papá quería que fuera perfecto, que respondiera a la voz, que obedeciera sin pestañear». Juan se mantuvo en silencio. Matilde hablaba más para ella que para él. ¿Y él? Trueno no obedecía. Era terco, era fuerte, era libre. Y yo me sentía invisible. Mi padre solo hablaba de él. «Ese caballo es más valioso que tú», me dijo una vez. Trueno resopló. Matilde se estremeció. Lo empujé una tarde. Quise asustarlo, hacerlo fallar. No pensé que se lastimaría, ni que mi hermano lo escondería para cubrirme. Juan apretó los labios. La verdad dolía más de lo que había imaginado, pero necesitaba escucharla. Y después, mi padre murió. Julián guardó silencio y yo me convencí de que si nadie preguntaba, entonces no era real. Pero él miró a Trueno. Él nunca olvidó. Juan se acercó al caballo, le acarició el cuello. «Él no te juzga, pero sí te recuerda». Matilde dio un paso más. Trueno no se movió, pero su cuerpo entero estaba tenso. «Si me deja tocarlo», dijo ella, «sabré si me perdona». «No es perdón lo que necesita», respondió Juan. «Es que lo veas de frente, sin mentiras». Matilde extendió la mano. No para tocarlo, sino para mostrarla abierta, vacía, como si ofreciera algo invisible, la culpa, tal vez. Trueno bajó la cabeza, la miró un momento largo y no se acercó. Tampoco se alejó. Solo se quedó quieto. Y eso, para Juan, fue más que suficiente. El juicio había sido emitido, no con palabras, con presencia, con el peso de lo vivido. Matilde retrocedió. No lloró, pero su rostro se deshizo en una mezcla de años contenidos. «Gracias por no callarte, Juan», dijo antes de irse. «Yo no tuve el valor». Juan se quedó con Trueno en ese granero que ya no era oscuro, ni solo. Ahora era un lugar donde por fin se decía la verdad, aunque doliera, aunque costara, y la historia por primera vez estaba en manos de quien no la iba a enterrar. La tarde era tibia y la parra del patio trasero de Doña Rosa soltaba una sombra tranquila sobre la mesa de madera. Juan Carlos estaba sentado al borde del asiento, nervioso, viendo cómo la abuela servía café. Matilde llegó sin sombrero, sin bastón, caminando lento pero con la mirada firme. «Gracias por recibirme», dijo. Doña Rosa no respondió con palabras. Solo asintió con una mirada que decía: «Más te vale que esta vez vengas con la verdad». «Trueno, fue mi culpa», dijo Matilde con la voz apenas audible. Juan se inclinó hacia adelante. «¿Entonces lo admite?» «Sí, pero no como crees. Yo provoqué el accidente, sí. Pero Julián, él lo protegió, no lo tachó del registro por desprecio. Lo hizo para esconderlo de mi padre, para salvarlo». Doña Rosa dejó la taza sobre el plato con un golpecito seco. «Y lo dejaste encerrado como castigo, no por seguridad». Matilde bajó la vista.
Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Mi hermano cargó con lo que no le tocaba, dijo, y yo me escondí detrás de su silencio. Pensé que si no hablaba, la culpa se iría sola, pero no, se queda, en los huesos, en las noches. Juan Carlos miró a su abuela, luego a Matilde. Trueno te reconoció, no te odia, pero tampoco te ha perdonado. Matilde se frotó las manos. El temblor en sus dedos era más visible ahora. No espero que me perdone. Solo quiero verlo una última vez, sin máscaras. Doña Rosa la miró largo rato. Entonces ve, pero ve con el corazón en la mano, y sin excusas. El sol se filtraba por entre las grietas del granero cuando Matilde cruzó la puerta, sola. Juan Carlos estaba ahí, junto a Trueno, dándole agua fresca. El caballo se tensó apenas verla. Su cuerpo recordó, aunque su memoria no hablara. Matilde se detuvo a unos pasos. No dijo nada, solo respiró. «Hola, Trueno», dijo, y su voz fue apenas un susurro. El caballo ladeó la cabeza. No se movió, no relinchó, pero sus orejas giraron atentas. Juan se hizo a un lado, no la detuvo. «Vine a decirte que lo sé todo», continuó ella, «que no te merecías lo que pasó, que mi orgullo fue más fuerte que mi compasión, y eso me rompió, a ti y a mí». Trueno dio un paso hacia ella. Matilde contuvo el aliento. El sonido de sus cascos sobre la madera era como un tambor de juicio. El caballo estiró el cuello. Matilde temblaba. Juan no decía nada. Trueno bajó la cabeza, la olfateó. No hubo contacto directo, pero sí cercanía, voluntaria, intencional. Eso bastó. Matilde rompió a llorar sin hacer ruido, lágrimas secas de años enterrados. «Gracias», murmuró, sin saber si hablaba con Juan, con Trueno o consigo misma. Antes de irse, Matilde miró las cicatrices del lomo del caballo. Las tocó con los ojos, sin atreverse a usar las manos. «No se borran, ¿verdad?» «No», dijo Juan, «pero ahora ya no están solas». Matilde asintió. Salió del granero sin decir más. Y por primera vez, Juan supo que la historia de Trueno no estaba cerrada, pero al menos había dejado de ser un secreto. Una semana después del día en que Matilde y Trueno se vieron frente a frente, Juan Carlos estaba en el granero acomodando paja seca cuando escuchó pasos en la entrada. Volteó rápido, pensando que sería Doña Rosa, pero no, era Matilde. Vestía ropa de trabajo, sin lujos, sin bastón. Se notaba menos rígida, pero con los ojos igual de intensos. Juan la miró extrañado. «¿Vino a verlo otra vez?» «Vine por ti», dijo. «Necesito hablar». Trueno se mantuvo tranquilo. No se acercó, pero tampoco se tensó. Juan dejó lo que estaba haciendo. Caminó hacia ella con cautela, como quien no sabe si viene paz o problema. Matilde sacó un sobre de su bolsillo. Lo extendió hacia él. «Es una autorización legal», explicó. «Ya hablé con el municipio. Desde hoy, tú eres el responsable oficial de Trueno». Juan lo tomó, pero no lo abrió de inmediato. La miró, confundido. «¿Y eso qué significa?» «Que nadie puede sacártelo, moverlo ni tocarlo sin tu permiso. El granero, también. Ya no está en silencio porque lo escondemos. Ahora es un espacio para que él sane, y tú también». Juan bajó la mirada. Tenía el corazón apretado y la garganta seca. «¿Por qué hace esto?» Matilde lo pensó unos segundos antes de responder. «Porque a veces, cuando uno no tuvo el valor de cuidar, tiene que tener el valor de ceder». Trueno se acercó despacio. Se paró junto a Juan. Era como si entendiera todo, como si supiera que algo estaba cambiando. Juan acarició su cuello. «Gracias», le dijo a Matilde, «por confiar en mí, aunque sea tarde». «No es tarde, Juan. Llegó justo cuando debía». Ella dio media vuelta y antes de salir dijo sin mirar atrás: «Hazlo bien, hazlo mejor que nosotros». Y se fue. Juan se quedó de pie con el sobre en la mano y Trueno a su lado. Ya no era el niño curioso que buscaba respuestas en medio del barro. Ahora era el guardián de una historia rota y no pensaba soltarla. Esa tarde volvió a casa con el documento doblado bajo el brazo. Doña Rosa lo leyó en silencio. Luego lo abrazó fuerte, sin palabras.
Te estás convirtiendo en alguien que no necesita permiso para hacer lo correcto, le dijo, acariciándole la cabeza. Juan la miró, con una mezcla de miedo y orgullo. ¿Y si no lo hago bien? Ya lo estás haciendo. Esa noche Trueno durmió tranquilo, Juan también, y en el aire se sentía algo distinto, como si, por fin, alguien estuviera reparando lo que otros rompieron por cobardía. Pero él no pensaba hacerlo por ellos, lo hacía por Trueno, y por todo lo que significaba aprender a no fallar 2 veces. El sol se coló por las rendijas del techo como si de pronto el granero hubiera decidido respirar luz. Juan Carlos ya estaba ahí desde antes que amaneciera. Se había dormido en el banco de madera con una manta encima y el sonido tranquilo de Trueno respirando cerca. El caballo se movía distinto, caminaba con más seguridad, con menos tensión. Su mirada ya no era de vigilancia, sino de presencia. Juan se acercó sin apuro, como ya era costumbre, estiró la mano y acarició su lomo con naturalidad. Trueno no solo lo permitió, sino que empujó un poco su cabeza contra el pecho del niño. «Ahora sí», dijo Juan en voz baja, «ya no tienes miedo». El momento era simple, pero en esa simpleza cabía todo. Aquel animal que una vez no dejaba que nadie se acercara, ahora buscaba el contacto. Y Juan ya no era solo un niño con curiosidad, era alguien que había resistido. Un par de horas después, se escucharon pasos fuera del granero, luego voces. Primero fue doña Rosa, luego don Félix, el carpintero del pueblo, y después otros vecinos que sin hacer muchas preguntas llegaron con herramientas, clavos y tablas nuevas. «¿Es verdad que vas a arreglar este lugar?», preguntó uno. «Sí», respondió Juan, «pero no lo voy a hacer solo». «Bueno», dijo doña Rosa con una sonrisa, «entonces, manos a la obra». El granero, ese lugar que durante años fue símbolo de abandono y silencio, empezó a transformarse. Quitaron las tablas podridas, reforzaron las vigas, abrieron ventanas para que entrara el sol. Pintaron las puertas, limpiaron hasta los rincones más olvidados. Trueno, en todo momento, observaba. Caminaba tranquilo entre la gente, ya sin miedo, como si entendiera que esa reconstrucción no era solo para el lugar, era para él también. Al terminar la jornada, mientras los últimos rayos del sol caían sobre el campo, don Félix sacó una placa nueva, de madera pulida con letras grabadas a mano. La colocó sobre la entrada, justo arriba de la puerta restaurada. Truenó. Los vecinos aplaudieron sin hacer alboroto. Juan tocó la placa con cuidado, con respeto. «Ya no estás escondido», susurró. «Ahora todos saben quién eres». Matilde, que había estado observando desde lejos, se acercó solo hasta la entrada. No dijo nada, solo hizo una leve inclinación de cabeza, una señal silenciosa de que estaba lista para dejar el pasado en manos de quien supo escucharlo. Esa noche el granero no olía a encierro ni a moho, olía a madera fresca, a paja limpia y a algo nuevo, esperanza. Juan se sentó junto a Trueno, que ya se echaba sin recelo. Le pasó una manta por encima y le susurró. «¿Ves todo esto? Lo hicimos juntos, sin gritar, sin vengarnos, solo con la verdad». El caballo resopló y Juan sonrió. Ya no eran solo niño y caballo, eran historia viva. Y ese granero, que una vez fue una herida, ahora era un símbolo de que incluso lo roto puede volver a levantarse, siempre que alguien tenga el valor de quedarse y escuchar. El día después de la renovación del granero, San Vicente se despertó con un tema en la boca de todos. En el mercado, entre verduras, rejas de pan y bolsas de tela, no se hablaba de otra cosa. ¿Sí supiste lo del caballo? Dicen que es Trueno, el mismo que desapareció hace años, y que el niño Juan lo encontró, herido, y lo curó él solito. ¿De veras? Pensé que era puro chisme. Doña Margarita, la panadera, cruzó los brazos. Pues yo vi con estos ojos cómo Trueno se dejaba acariciar por el chamaco. Eso no lo hace un animal cualquiera. Las opiniones iban y venían. Algunos con admiración, otros con cejas levantadas y miradas escépticas.
San Vicente era un pueblo pequeño y los rumores crecían más rápido que las enredaderas. En la ferretería, don Anselmo, que nunca había tenido buena palabra para nadie, soltó una verdad inesperada. Ese chamaco tiene más agallas que varios de nosotros. Se enfrentó a Matilde Cruz y sobrevivió. La frase hizo reír a los presentes, pero no era burla, era reconocimiento. Juan Carlos, mientras tanto, pasaba desapercibido, caminando por la plaza con una mochila al hombro. Saludaba con la cabeza a quien lo miraba, sin creerse nada. Pero algo en la forma en que lo saludaban había cambiado. Ya no era el nieto de doña Rosa, era Juan, el que no se cayó. No todos, claro, estaban convencidos. Algunos vecinos murmuraban al pasar: muy bonito todo, pero un niño no puede ir por ahí señalando a los mayores. Y eso de que Matilde lo dejó cuidar al caballo, suena raro, ¿no? Capaz que hay algo que no están contando. Las dudas, en voz baja, eran parte del juego. Juan las escuchaba sin detenerse. No necesitaba explicarse. Ya lo había hecho donde realmente importaba. Pero doña Rosa, que lo conocía mejor que nadie, lo vio callado esa tarde en la cocina. ¿Te molesta lo que dicen? Juan negó con la cabeza. No me importa si no me creen. Me importa que Trueno ya no está solo. Ella le revolvió el cabello con ternura. Esa es la diferencia entre tener la razón y tener el corazón en paz. Días después, en una pequeña reunión del comité vecinal, alguien propuso algo inesperado. Deberíamos hacer algo con ese granero, un espacio comunitario, que no quede solo como recuerdo de una historia triste. Y entonces, desde el fondo de la sala, una voz suave pero firme interrumpió. Podría ser un refugio para animales maltratados. Todos voltearon. Era Juan. El silencio se hizo. Luego una vecina, la señora Nélida, que tenía fama de dura, asintió. Podría funcionar. Y si ese niño lo dirige, yo coopero. Poco a poco, más manos se levantaron, más cabezas asintieron. Más ojos vieron a Juan no como a un niño rebelde, sino como a alguien que había hecho lo que otros nunca se atrevieron. Juan no buscaba protagonismo, pero ahora entendía que al alzar la voz también había abierto un camino, no solo para Trueno, sino para todo aquel que hubiera sido ignorado, herido o silenciado. Y San Vicente, sin darse cuenta, empezaba a cambiar, porque alguien pequeño se atrevió a hacer una pregunta que todos evitaron por años. ¿Por qué nadie dijo nada? Era domingo, silencio de los buenos, de esos que no pesan. Juan Carlos estaba en el comedor con una hoja en blanco frente a él y un lápiz entre los dedos. Afuera, el viento mecía la parra y el sonido de los cascos de Trueno jugando en el corral llegaba como música de fondo. «Querida mamá», escribió y se detuvo. ¿Cómo se empieza una carta después de tantos años sin respuestas? Respiró hondo y continuó. No sé si esta carta te va a llegar. Tampoco sé si la vas a leer. Pero hoy me animé a contarte algo que necesitaba sacar desde hace tiempo. Su letra era firme, sin tachones. Cada palabra, pesada, pero clara. Encontré a alguien que también fue olvidado como yo. Un caballo. Se llama Trueno. Lo dejaron herido en un granero y nadie hablaba de él. Pero yo sí lo escuché. Al principio me dio miedo. Sentía que no debía meterme. Pero algo dentro de mí no me dejó mirar hacia otro lado. Lo cuidé, lo defendí, lo escuché. Cada línea que escribía era como soltar un nudo de la garganta. También encontré verdades viejas, cartas, mentiras, secretos, personas que se escondieron. Pero lo más importante es que encontré mi voz. Juan se detuvo. El lápiz quedó suspendido. No estaba escribiendo solo para su mamá. Estaba escribiendo para sí mismo, para dejar constancia de que sí había sido un niño solo, pero ya no lo era. Terminó la carta, la dobló con cuidado y la metió en un sobre que tenía guardado desde hacía años. Lo cerró con saliva, como se sellan las cosas que importan. Luego salió al campo donde Trueno lo esperaba. El caballo trotaba suelto, sin cuerdas, sin miedo.
Su cuerpo estaba más fuerte, sus cicatrices casi invisibles bajo el nuevo brillo de su pelaje. Juan se sentó en la cerca viendo cómo galopaba. Trueno daba vueltas en el pastizal, feliz, como si por fin la tierra ya no le doliera. «Libre», murmuró Juan, «como siempre debiste estar». Y en ese momento algo dentro de él también se sintió así. Esa misma tarde bajó al pueblo. Fue directo a la oficina de correos. La señora que atendía, que lo conocía desde bebé, lo miró con ternura al ver el sobre en sus manos. «¿Vas a mandar una carta?» «Sí, a mi mamá». Ella asintió. No preguntó más. Tomó el sobre, lo selló y lo dejó en la pila de envíos. Juan se quedó mirando la bolsa por unos segundos. «¿Y si no llega?» La señora le sonrió. «A veces, mijo, lo importante no es que llegue, es que la hayas escrito». Juan sonrió también. Le dio las gracias y salió. Volvió a casa con las manos en los bolsillos. Trueno lo esperaba en el granero. Como siempre, se echó junto a él, sin hablar, solo respirando, y en ese silencio cómodo, supo que su historia ya no era solo de pérdidas. Ahora era una historia de decisión, de verdad y de afecto ganado. Porque escribir una carta sin saber si alguien la va a leer es el acto más honesto de esperanza. Y Juan Carlos, al final de todo, había aprendido a esperarse a sí mismo. Ya no era el niño del principio. Ahora era el que escucha, el que cuida, el que se quedó cuando todos se fueron. Y eso también era una forma de galopar. A veces, lo más valiente no es gritar más fuerte, sino escuchar lo que todos prefieren callar. La historia de Juan Carlos y Trueno nos recuerda que las heridas no siempre se ven, pero se sienten, que el abandono no termina con el silencio y que sanar comienza cuando alguien, aunque sea solo uno, decide quedarse. Escuchar, cuidar, decir la verdad. Tú que llegaste hasta aquí, también formas parte de esta historia, porque cuando compartes una verdad, por pequeña que sea, haces que otros encuentren la suya. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu comentario. Cuéntanos si alguna vez fuiste tú quien escuchó a alguien que el mundo olvidó. Dale like si sentiste algo real, si algo se movió dentro de ti. Y comparte este video con quien necesite recordar que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en libertad. Si quieres seguir siendo parte de historias que no solo entretienen, sino que conectan, suscríbete al canal, porque cada historia como esta necesita a alguien como tú para seguir viviendo. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final.